Dios y Guatemala. Primero, abro comillas, Dios está en control, cierro comillas, abro comillas. Dios gobierna Guatemala, cierro comillas. Eso le dicen a usted en muchas iglesias. Y agregan, abro comillas, usted pague impuestos, no pague sobornos y obedezca todo lo que digan las leyes y las autoridades de turno. Cierro comillas. Y ya está. Pues si Dios está en control, no lo parece. Y si es quien gobierna, no parece hacerlo bien. ¿Cómo es eso? Es una teología equivocada. Le echa a Dios la culpa de lo malo que pasa. ¿Ve usted? Una cosa es el propósito de Dios y otra su voluntad permisiva, por respeto a la libertad humana. Dios permite muchas cosas que no aprueba. Y si Dios no aprueba cualquier sistema de gobierno, ¿usted cree que para Dios es igual capitalismo o socialismo? Algunos creen que sí, que es como en el fútbol, rojos o cremas, y que a Dios le da lo mismo. Pero del sistema depende nada menos que la riqueza o miseria del pueblo. ¿Usted cree que el Altísimo es indiferente y que en su palabra no revela un consejo de Dios a las naciones? Todos los lectores de la Biblia sabemos que ella contiene normas y preceptos buenos para la vida personal como individuos. También conocemos que la Biblia trae reglas de conducta para matrimonios y familias, y hasta proverbios y enseñanzas útiles y aconsejables para el gobierno y la administración de negocios y empresas privadas. ¿Por qué entonces pensar que no hay principios y normas sobre los negocios públicos y el buen gobierno de las naciones? 2. En otras iglesias dicen que en la Biblia la, abro comillas, opción preferente, cierro comillas, de Dios es por los pobres, y que se nos manda ayudar a los pobres. Y es verdad. Pero suponen que, abro comillas, el socialismo es un régimen a favor de los pobres, cierro comillas, lo cual es total y absolutamente falso. Así concluyen equivocadamente que la Biblia apoya el socialismo. 3. La enseñanza bíblica sobre política y gobierno es que hay un sistema que trae a las naciones pobreza y miseria, ignorancia, violencia y ruina, y corrupción. Es injusto e inmoral. Y hay otro sistema opuesto, que trae justicia, seguridad, paz y prosperidad. ¿Cómo Dios va a ser indiferente? Punto A. 1 es el estatismo, que la Biblia llama gobierno de los reyes o monarquía. En este sistema usurpan los gobiernos muchísimas funciones que por su naturaleza son privadas. Por ejemplo, hoy día industria, comercio y finanzas, educación y salud, fondos de jubilaciones y pensiones, etcétera, etcétera. Así concentran las autoridades políticas demasiado poder y acumulan demasiada riqueza. Y eso es malo. Punto B. El otro es el sistema opuesto, de gobierno limitado, que la Biblia llama gobierno de los jueces o judicatura. Atribuye a los gobiernos sus funciones en seguridad,
justicia y obras públicas, y nada más. La Biblia prescribe el segundo sistema, Deuteronomio 17, verso 15 al 20, y proscribe el primero, 1 Samuel 8. Y dice en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, que con un buen sistema se goza de trabajo, tranquilidad y bienestar, y con el otro es lo contrario: crimen, pobreza, humillación, lágrimas, y no hay término medio. ¿Tenemos en Guatemala gobierno limitado? No. En toda América Latina tenemos lo contrario: estatismo. Sea como mercantilismo en beneficio de los empresarios oligopolistas y los ricos, o sea como socialismo en provecho no de los pobres, sino de los políticos, que también se enriquecen mediante el poder. Entonces, ¿qué otros resultados podemos esperar? Del estatismo son los frutos que segamos, porque, abro comillas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas 6:7. Isaías 5, verso 20, es claro: la verdad existe, aunque sea negada, y la verdad es la realidad. Abro comillas: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cierro comillas. Y Proverbios 12, verso 17. Decir la verdad es obrar con justicia. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel se expone la larga lista de nefastas consecuencias del estatismo: opresión, servidumbre, pobreza y miseria, injusticia, tristezas. Y como el Dios justo no quiere la plegaria de los desobedientes, al final dice, abro comillas, en aquel día no atenderé sus oraciones, cierro comillas. 1 Samuel 8, verso 18. En 2 Crónicas 7:14 se lee, abro comillas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cierro comillas. Por eso en las iglesias hacen rogativas, intercesiones, ayunos y clamores por el país, pero se olvidan que no dice solo orar, sino además, abro comillas, convertirse de sus malos caminos, cierro comillas. ¿Qué significa? Simple: seguir la ley de Dios y cambiar de sistema. Pero no hay arrepentimiento sin conciencia de una transgresión, porque no hay conocimiento ni noticia de norma violada. Lo dice Jeremías, abro comillas, he aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Cierro comillas, Jeremías 2, verso 35. Abro comillas, ¿se han avergonzado de hacer abominación? De cierto no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza, por tanto caerán entre quienes caigan. Cierro comillas. Jeremías 6, verso 15. Muchos cristianos decimos caminar según la Biblia,
pero ni idea tenemos que hay un sistema político prescrito y ordenado por Dios, y que vivimos todos como nación bajo el sistema opuesto, severamente condenado por su palabra revelada. Razonemos a partir de la Escritura. Razonar no es algo malo, mundano entre comillas, o no espiritual entre comillas, desagradable a Dios. No reaccionemos con el hígado, como todo el mundo. En el libro de Proverbios se nos dice que, abro comillas, los insensatos, cierro comillas, desprecian la sabiduría. Capítulo 1, verso 7. Y recomienda, abro comillas, estar atento tu oído a la sabiduría. Cierro comillas, capítulo 2, verso 2. Que es lo más valioso, como dice el capítulo 8, verso 11. Se busca por el camino de la humildad, capítulo 11, verso 2, y de las correcciones de la vida, capítulo 15, verso 31. Estudiemos. Hay buenos diccionarios, concordancias y enciclopedias bíblicas, no esos devocionales, entre comillas, que a todo pasaje le dan una interpretación espiritual, entre comillas, arbitraria, a menudo extravagante y de típico sabor New Age. En 1 de Pedro 3:15 se nos manda a estar siempre preparados. Algunas versiones dicen aparejados, entre comillas, o bien aprestados, entre comillas, para responder, presentar defensa, entre comillas, con toda mansedumbre y reverencia a quien demande razón, argumento, entre comillas, de vuestra fe, esperanza, entre comillas. Sin embargo, creemos que el discernimiento no es racional, sino puramente espiritual, entre comillas, o sobrenatural, místico, entre comillas. Poco sabemos de historia cristiana y así tomamos modas pasajeras por verdades eternas, ignorando cómo vivieron su cristianismo las generaciones anteriores. El cristiano promedio tampoco se asoma por un libro no cristiano. Cree que ya leyó todo lo necesario, como todo el mundo, pero con un pretexto piadoso, entre comillas. Por eso hace una cita de la Escritura y de seguido repite una opinión totalmente antibíblica que oyó en la televisión o leyó en el periódico. Y no ve divorcio o contradicción alguna porque tiene poca información e insuficiente capacidad racional para discernir. La ignorancia promueve el conformismo, el asentimiento acrítico a todo lo que diga o haga la autoridad política o religiosa de turno. Y el conformismo no ayuda a lo que necesitamos los cristianos en América Latina: una nueva reforma. Si no le parecen palabras muy duras, sigamos adelante. Capítulo 1. Conceptos. El 24 de marzo de 1804 fue promulgado en París el Código Civil francés, con la firma del primer cónsul Napoleón Bonaparte, próximo a ser emperador, redactado por una comisión de 4 juristas, con mandato de basarse en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. El corpus
era el derecho romano cristianizado gracias a sus glosadores. Y los 4 juristas eran Portalis, ex juez y funcionario prestigioso, el exdiputado Bigot de Préameneu, el presidente de la Corte de Casación, Tronchet, y uno de sus jueces, Maleville. Entonces no había computadoras, pero en 4 meses el proyecto fue elevado a las Cortes Suprema y de Casación, al Consejo de Estado, presidido por Napoleón, y al Parlamento. Hubo discusiones y enmiendas, pero se aprobó ante la presión de Bonaparte, quien pensaba ser recordado por su código más que por sus victorias militares, políticas u otros méritos, y en eso no se equivocó. Códigos y leyes. La idea de Napoleón era tener un código general en toda Francia, con iguales derechos consagratorios de libertades para todos, en lugar de las innumerables leyes especiales. Las del norte del país procedían del derecho germánico y del romano las del sur, con sus innumerables privilegios exclusivos para los innumerables intereses especiales. Y el código desterró los privilegios feudales y mercantilistas a favor de las libertades individuales de conciencia, culto, expresión e imprenta, y de trabajo y comercio, educación, etc., para todos en un estado separado de la Iglesia. El Código Civil napoleónico tuvo grande y positiva influencia en nuestros países de América Latina en el medio siglo que va desde 1880 a 1930, nuestros mejores años. Tuvimos también códigos de comercio, penales y de procedimientos, en las huellas de sus similares franceses, belgas, alemanes, italianos o suizos, garantizando nuestros derechos individuales a la vida, libertad y propiedades. Pero después, nuevas leyes nos impusieron las filosofías colectivistas de los socialismos nazi y comunista, los estatismos racial y clasista, y comenzó la debacle. ¿Usted cree que la filosofía no importa? Permítame. Las leyes de un país y con ellas el comercio y la industria, así como la literatura y hasta las canciones populares, siguen unas u otras cosmovisiones filosóficas. Y hay una oposición de pensamientos. ¿Es una cosa o la otra? Punto A. La filosofía colectivista es pagana. Postula que el hombre existe solo en entes colectivos: la aldea, el feudo y la patria, la nación, la raza, la etnia, la clase obrera, el pueblo, la mayoría, los pobres, el sindicato, el colectivo indígena, las mujeres, etc. O la comunidad hispana, entre comillas, en los Estados Unidos. Para esta visión, la sociedad, la tribu ampliada, vale más que el individuo, cuyo valor como persona depende de su aporte, sacrificio a la sociedad o al grupo. Y el Estado es el instrumento político al servicio del o los colectivos, ante el cual los derechos individuales se supeditan, sacrifican o nulifican. Punto B. Para la cosmovisión cristiana, en cambio, Dios creó a Adán y Eva,
seres humanos individuales. Usted y yo fuimos creados como individuos únicos, irrepetibles e incambiables, a su imagen y semejanza, y como tales fuimos redimidos, comprados y adoptados como sus hijos, y el día del juicio ante Él responderemos cada quien por lo suyo, cuentas separadas. Hemos sido dotados de derechos individuales que el gobierno debe proteger. Por tanto, en la visión cristiana, nuestra valía y dignidad como personas responsables y por ende libres no depende de holocausto a grupo alguno. Con la sociedad tenemos el deber de mantener una relación de balance entre lo que recibimos y lo que pagamos, lo cual excluye el parasitismo, precisamente porque no se exige el sacrificio de nadie en el altar del colectivo. Nuestras relaciones comerciales y de negocios son manifestación económica de nuestras libertades como individuos que decidimos intercambiar recursos y coordinar esfuerzos. Y nuestros derechos individuales, naturales, son anteriores y superiores al Estado, y expresión jurídica de tales libertades no se supeditan a gobierno ni a colectivo o sociedad, lo cual no niega o excluye la solidaridad humana, pero esta no se impone, es voluntaria. Desde los años 30, los colectivistas revivieron entre nosotros el mercantilismo, introdujeron el socialismo y sometieron a aquellos códigos y al liberalismo individualista que los inspiraba a una tremenda campaña de difamación y descrédito que se ve hasta en los diarios de hoy día. ¿Cambiaron los códigos? No siempre. Pero gobernantes y legisladores conservadores y liberales, entre comillas, militares y civiles, comunistas y demócratas, entre comillas, etcétera, dictaron leyes especiales para infinidad de sectores y actividades, una tras otra: trabajo, comercio, agricultura, bancos, alquileres, transportes, seguros, navegación fluvial, marítima, aérea, salud, educación, iglesias y cultos, comunicaciones, jubilaciones, familias, etc. Sometiendo los derechos individuales a las decisiones colectivas. Y como toda ley especial posterior prevalece sobre la ley general anterior en su materia, el espacio de vigencia de los antiguos códigos se fue reduciendo a nada. Las leyes especiales se inspiran en nociones y prejuicios antiliberales. Son las leyes malas. Sus efectos son desastrosos en economía, educación y cultura, familia, etc. y la moral. Son leyes inmorales porque obligan a un comportamiento inmoral. Por ejemplo, una ley de control de cambios multiplica sus costos a todas las empresas no vinculadas al gobierno de turno y por ende las somete a un espantoso dilema: violar la ley o quebrar.
En tales casos, las personas escogen quebrantar las leyes malas, y así el irrespeto por la ley se hace frecuente y se contagia, extendiéndose a todas las leyes, incluso las buenas, que puedan quedar vivas. Bill Gates, libre mercado y Google. El fundador de Microsoft no es un paladín del free market, pero se le preguntó por qué no ingresaba al mercado de los buscadores. Eso fue antes de Bing, y su respuesta fue, abro comillas, por ahora no hay nadie tratando de hacerlo mejor que Google, cierro comillas. Ese es exactamente el espíritu del sistema de economía libre. Una empresa lo hace bien y su posición en el mercado de momento no es amenazada. Pero nadie sabe cuándo surja otra que trate de hacerlo mejor, entre comillas, y tenga éxito. Mientras tanto, hay una empresa líder y duermen tranquilos sus propietarios, ejecutivos, trabajadores y proveedores. Pero si hay acceso abierto a la competencia, mañana o pasado puede llegar quien preste mejor servicio y reclutará consumidores y usuarios más satisfechos, y la empresa líder dejará de serlo. Muchos puestos de trabajo se desplazarán y sus trabajadores, y muchos proveedores mudarán de clientes e inversionistas reubicarán su dinero. Sin embargo, los afectados cambiarán su posición para mejor y tendrán éxito si hacen los ajustes y adaptaciones para ser más eficientes servidores, según el primer principio cardinal del capitalismo liberal, por el cual debería llamarse servicialismo, entre comillas, establecido por nuestro Señor Jesucristo. Abro comillas, quien quiera ser grande, que sirva. Cierro comillas, Mateo capítulo 20, verso 26. Pragmatismo y oportunismo. En América Latina nos falta un proyecto para enfrentar la marea roja y debe ser ideológico. Pero quienes se dicen pragmáticos, entre comillas, acostumbran con ese pretexto a eludir precisiones ideológicas. Para ellos, pragmatismo, entre comillas, equivale a oportunismo en el mal sentido de ambos términos, sin confundir con la escuela filosófica de ese nombre, Charles Peirce y William James, finales del siglo XIX. En su acepción común, pragmatismo, entre comillas, es simplemente orientarse por resultados. No es algo malo. Abro comillas, por sus frutos los conoceréis. Cierro comillas, Mateo, capítulo 7, verso 16. Y oportunismo puede ser simplemente aprovechar oportunidades. Tampoco es malo. Pero sí es malo rehuir los conceptos y las definiciones, que son los conceptos precisados. Así los resultados no son favorables y las oportunidades se pierden. Y si una propuesta o proyecto político no describe ni explica sus posiciones o lo hace mal, entonces sus adversarios harán las definiciones, calificaciones y adscripciones, y no de modo amigable. No siendo de izquierda el proyecto, de todas formas será calificado y acusado de capitalista, entre comillas, derechista, entre comillas, y neoliberal, entre comillas,
y tal vez de evangélico, entre comillas, o militar quizá, según su conformación. ¿Qué es una república? Se oye que nos faltan principios y valores, y son fundamentales, cierto. Pero los principios y valores no son para quedar en el aire, en pura declamación gaseosa. Para que den sus frutos deben ser incorporados, concretados y encarnados en sistemas y leyes, reglas e instituciones que prescriban incentivos para la conducta acorde y desincentivos para la conducta contraria, y procedimientos. Mucha gente dice adherir a principios y valores, entre comillas, pero no quiere ni oír acerca de normas, entre comillas. Democracia y república son dos de tales sistemas. Democracia es el gobierno de la mayoría, o por voluntad de la mayoría del pueblo expresada en el voto. Puede ser la tiranía de las masas. Y república es el gobierno limitado, antes concebida como la forma mixta, entre comillas, de gobierno, preferible a las tres puras, entre comillas: monarquía, aristocracia y democracia. El gobierno limitado puede ser una monarquía constitucional, como lo fue en el siglo XIX, o una democracia madinsoniana, entre comillas, con sufragio restringido, como lo fue a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, el gobierno constitucional de Estados Unidos era una república, forma mixta que combinaba elementos de las tres formas puras de la monarquía, aunque no hereditaria, en instituciones como el presidente; de la aristocracia, en cuerpos gubernativos muy selectos por su composición y elección: Corte Suprema de Justicia y alto mando militar, a los cuales no se llega por elecciones democráticas en Estados Unidos ni en país alguno; y el Senado o Cámara Alta, elegida por sufragio indirecto y no por voto popular o de base; y de la democracia, en instituciones como la Cámara Baja, de elección popular y directa, e igualmente legislaturas y gobernadores de muchos estados. Esta forma federal, entre comillas, de gobierno civil fue copiada de la forma de gobierno pactual, entre comillas, de la mayoría de las iglesias locales en las colonias americanas anteriores a 1776, con el pastor, el consejo presbiterial y los miembros de la congregación, conforme a una constitución escrita, covenant, entre comillas, o pacto, porque se pensaba que la forma mixta era un antídoto eficaz contra el ciclo político, entre comillas, la inestabilidad crónica devenida de las revueltas por la insatisfacción con las formas puras, consideradas las tres muy imperfectas.